Lope de Vega nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid. Vino de una familia humilde en el que su padre, Félix de Vega, trabajaba como bordador y su madre se llamaba Francisca Fernanda Flores, de la que no se sabe demasiado. Se sabe que tras su breve estancia en Valladolid, su padre se mudó a Madrid en 1561 por una aventura amorosa en la que encontró a la madre de Lope, o por las posibilidades de trabajo que había en la ciudad. Lope de Vega fue un niño muy precoz, leía latín y castellano, componía versos con 5 años y a los 12 empieza a escribir comedias. Es posible que su primera comedia, Hoy perdida, se titulase El verdadero amante. Su gran talento le lleva a la escuela del poeta músico Vicente Espinel, en Madrid. Continuó su formación en el estudio de compañía de Jesús, que más tarde se convierte en el Colegio Imperial. Cursa después 4 años en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no logra ningún título por culpa de su conducta desordenada y mujeriega que le hace poco apto para el sacerdocio. Los nobles dejan de costearle los estudios, por lo que Lope no consigue grados de bachiller y para ganarse la vida tiene que trabajar como secretario de aristócratas y prohombres o escribiendo comedias y piezas de circunstancias. En 1583 se alista en la Marina y pelea en la batalla de la isla Terceira a las órdenes de su futuro amigo don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz de Mudela. Tiempo después dedicaría una comedia al hijo del marqués. Estudió por entonces gramática con los teatines y matemáticas en la Academia Real y sirvió de secretario al marqués de las Navas. Pero de todas estas ocupaciones le distraían las continuas relaciones amorosas. Elena Osorio fue su primer gran amor, la Filis de sus versos, separada entonces de su marido, el actor Cristóbal Calderón. Lope pagaba sus favores con comedias para la compañía del padre de su amada, el empresario teatral o autor Jerónimo Velázquez. En 1587 Elena aceptó casarse por conveniencia con el noble Francisco Perrenot Granvela. Lope de Vega hizo entonces circular contra ella y su familia unos libelos, ya que se sentía despechado. Denunció la situación en su comedia Belardo Furioso y en una serie de sonetos y romances pastoriles y moriscos, por lo que un juez lo envió a la cárcel. Lope lo volvió a hacer y el juez lo desterró 8 años de la corte y 2 del reino de Castilla, con amenaza de pena de muerte si desobedecía la sentencia. Lope de Vega recordaría años más tarde sus amores con Elena Osorio en su novela dialogada La Dorotea. Sin embargo, por entonces ya se había enamorado de Isabel de Adelete y Urbina, hija del pintor del rey Diego de Urbina, con quien se casó el 10 de mayo de 1588 tras raptarla con su consentimiento. El 29 de mayo del mismo año intentó reanudar su carrera militar alistándose en la Gran Armada, en el galeón San Juan. Por entonces escribió un poema épico en octavas reales al modo de Ludovico Ariosto, La hermosura de Angélica, que pasó desapercibido en diciembre de 1588. Volvió después de la derrota de Gran Armada y siguió a Valencia, la capital de Turia. Tras levantar la condena pasando por Toledo, con Isabel de Urbina vivió en Valencia y allí siguió perfeccionando su obra dramática. Aprendió a desobedecer la unidad de acción narrando 2 historias en vez de una en la misma obra, el llamado imbroglio o embrollo italiano. Tras cumplir los 2 años de destierro del reino, Lope de Vega se trasladó a Toledo en 1590 y allí sirvió a don Francisco de Rivera Barroso, más tarde segundo marqués de Malpica, y algún tiempo después al quinto duque de Alba, don Antonio de Toledo y Viamonte. Para esto se incorporó como gentilhombre de cámara a corte ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. En el otoño de 1594 murió Isabel de Urbina de sobreparto. Escribió por entonces su novela pastoril La Arcadia, donde introdujo numerosos poemas. En diciembre de 1595 cumplió los 8 años de destierro de las Cortes y regresó a Madrid. En 1598 se casó con Juana de Guardo, hija de un adinerado abastecedor de carne de la corte, lo que motivó las burlas de diversos ingenios. Luis de Góngora, por ejemplo, ya que al parecer era una mujer vulgar y todos pensaban que Lope se había casado por dinero, ya que no era amor precisamente lo que le faltaba. Tuvo con ella, sin embargo, un hijo muy querido, Carlos Félix, y 3 hijas. Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de Castro y Andrade, en aquel momento marqués de Sarria
y futuro conde de Lemos, al que escribió en una epístola: yo que tantas veces a sus pies, cual perro fiel, he dormido, y allí permaneció hasta 1603, en que se encuentra en Sevilla. Se enamoró de Micaela de Luján, la Celia de sus versos, mujer bella pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones hasta 1608 y de la que tuvo 5 hijos, entre ellos 2 de sus predilectos: Marcela, 1606, y López Félix, 1607. A partir de 1608 se pierde el rastro literario y biográfico de Micaela de Luján, única entre las amantes mayores de Lope, cuya separación no dejó huella en su obra. Durante bastantes años, Lope se dividió entre los dos hogares y un número indeterminado de amantes, muchas de ellas actrices, entre otras Jerónimo de Burgos. También se conoce el nombre de otra amante, Marina de Aragón. Para sostener este tren de vida y sustentar tantas relaciones e hijos legítimos e ilegítimos, Lope de Vega hizo gala en una firmeza de voluntad poco común y tuvo que trabajar muchísimo en poesía lírica y comedia, impresas estas muchas veces sin su venia, deturpadas y sin corregir. A los 38 años pudo al fin corregir y editar parte de su obra sin los errores de otros, como primer escritor profesional de la literatura española. En 1605 entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de Aragón, duque de la Cesa. Esta relación le atormentaría años más tarde, cuando tomó la orden sagrada y el noble continuaba utilizándole como secretario y alcahuete, de forma que incluso su confesor llegaría a negarle la absolución. En 1609 leyó al público su arte nuevo de hacer comedia. Ingresó la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento en el Oratorio de Caballeros de Gracia, a la que pertenecían casi todos los escritores relevantes de Madrid. Entre ellos estaban Francisco Quevedo, que era amigo personal de Lope, y Miguel de Cervantes. Con este último tuvo unas relaciones tirantes a causa de la primera parte del Don Quijote, 1605. Al año siguiente se inscribió al Oratorio de la calle del Olivar. En sus últimos años de vida, Lope de Vega se enamoró de Marta de Nevares, en lo que puede considerarse sacrilegio, dada su condición de sacerdote. Era una mujer muy bella y de ojos verdes, como declara Lope en los poemas que le compuso llamándola Amarili. En esta época de su vida cultivó especialmente la poesía cómica y filosófica, inspirándose en el poeta Tomé de Burguillo. Sus últimos años fueron infelices a pesar de los honores que recibió del rey y del papa. Sufrió que Marta se volviera ciega en 1626 y muriera loca en 1628. Lope Félix, hijo suyo con Micaela de Luján y que también tenía vocación poética, se ahogó pescando perlas en 1634 en la isla Margarita. Su amada hija, Antonia Clara, fue secuestrada por un hidalgo, novio suyo para colmo apellidado Tenorio. Feliciana, su única hija legítima, para ese entonces había tenido 2 hijos. Una se hizo monja y el otro el capitán Luis Antonio de Usategui y Vega. Murió en Milán al servicio del rey. Solo una hija natural suya, la monja Marcela, le sobrevivió. Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1636. El perro del hortelano. El perro del hortelano fue escrita por Lope de Vega en el año 1618, que está inspirada en el refrán El perro del hortelano que ni come ni deja comer. Se trata de una comedia de enredo que cuenta los amores entre una dama, Diana condesa de Belfort, y su secretario, Teodoro. Personajes: Diana condesa de Belfort es una mujer fría y calculadora, mala y cobarde, incapaz de mostrar sus sentimientos. Teodoro, secretario de Diana, indeciso y aprovechado de los demás, se vale de las mujeres para conseguir sus propósitos. Marcela tiene un amor hacia Teodoro. Tristán, un gracioso, sumamente discreto y hábil.